pero también para que esto nos inquiete a nosotros como parte de tu iglesia a entender que debemos comenzar por nuestra casa. En el nombre de Jesús de Nazaret, te damos gracias, Señor. Amén. Si usted no tiene Biblia, acérquese a alguien que la tenga. Pues yo quiero que usted lea según vamos exponiendo la palabra. Pues quizás palabra que usted la ha leído, la ha visto muchas veces en esta mañana. Estas palabras se van a mover delante de sus ojos para que su corazón sea movido. El tema que vamos a hablar es por nuestros hijos primero. Nosotros como iglesia somos los encargados de llevar al mundo el consejo, que la disciplina que el Señor ha establecido en su palabra para la crianza de nuestros hijos. Pero primero tenemos que comenzar por los nuestros, porque no puedo ayudar a ordenar la casa de aquel, de mi vecino, si la mía no está organizada. Entonces, como padre, estamos preocupados por lo que está sucediendo con nuestros hijos en esta sociedad. Las drogas, la inmoralidad sexual, los embarazos en adolescentes, la falta de identidad, la baja autoestima, la falta de afecto y cariño. Todas estas cosas están atacando a nuestros hijos. Por eso vemos cómo la juventud no valora su vida, cómo la juventud está desertando de los estudios, cómo la juventud ve mejor y siente mejor y valora más esta corrupción que nos está arrastrando hacia el abismo. Vemos lo que está pasando con el fentanilo, la droga más reciente. Y apenas ver cómo esa droga pone a los jovencitos en las calles, tirados en el suelo, tirados que no saben qué hacer. Y todo esto tiene que producir en nosotros preocupaciones si somos padres que amamos a nuestros hijos. Yo tengo 5 hijos y tengo 7 nietos, y para mí es lo más grande que yo tengo en esta tierra. Pero la descomposición que tiene esta sociedad es tan grande que ya están mirando como padres están negociando a sus hijos. Debemos comenzar por nuestro hogar, por nuestra familia, para que entonces así podamos ayudar al vecino y podamos ayudar a esta sociedad. Porque hay algo que debemos entender, que desde el principio que el Señor libertó a su pueblo de la esclavitud de Egipto, le estableció reglas claras. Esas reglas claras están establecidas en la palabra de Dios, pero esta sociedad ha hecho que esto se tenga como algo obsoleto, como algo inoperante. Y por eso ustedes ven que ahora la moda es que a los niños se dejen crecer como ellos quieran, que no haya corrección, no haya disciplina, que no se le hable alto, que no se le corrija,
para que ellos no sean mañana personas frustradas. En el tiempo que yo me crié, se crió con disciplina dura, que no hay que usarla hoy, porque la disciplina que tenía en aquel tiempo era maltrato. Hoy no hay que maltratar, hoy lo que hay que disciplinar. Desde pequeños nosotros enseñarle a nuestros hijos lo que son los principios y valores familiares que Dios ha establecido. Pero ¿cómo se lo vamos a enseñar si no lo conocemos? Por eso yo doy gracias a Dios que esta iglesia, que desde el principio ha sido un instrumento llamado por Dios para restaurar la familia con la palabra viva de Dios. Por eso cada domingo es un domingo familiar, donde la familia viene a escuchar la palabra del Señor, se goza de la presencia del Señor, recibe la instrucción de la palabra de Dios. ¿Para qué? Para que vaya estableciéndolo en su hogar, en su familia, y podamos tener familias felices, familias que están bendecidas por Dios, familias que la paz de Dios es el perfume de ese hogar. Entonces, a nosotros como iglesia nos corresponde jugar nuestro rol de escuela y clínica del reino de Dios aquí en la tierra. Por eso en esta iglesia hay formación para restaurar matrimonios, para restaurar familias, para ayudar y aconsejar a los jóvenes, que son muchos los jóvenes que han sido restaurado a través de nuestro pastor por causa de que él tiene la formación dada por Dios para ayudar a la juventud. Y cuando los padres tenían problemas, entonces lo mandaban a buscar a él, para que él, siendo joven, le pudiera hablar a esos jóvenes. Porque no es lo mismo una palabra que yo le pueda decir a un joven que una palabra que le diga un joven preparado y guiado por Dios para aconsejar a ese joven. Y ese es el papel de esta congregación. Entonces, es nuestro compromiso como padre de familia y como iglesia, es nuestro compromiso, y todos debemos ser militantes en ese trabajo de restauración familiar, de restauración juvenil. La juventud está huérfana hoy. Los padres no tienen tiempo para hablar con sus hijos, para aconsejarlo, para guiarlo, para armarlo, para poder enfrentar las situaciones que esta sociedad está ofreciendo. Entonces, este Salmo 127, que el domingo pasado se habló de este Salmo 127 y habló del fundamento, que si Dios no es el fundamento de la familia, hay problemas. Pero en esta mañana, como lo que nos aqueja es la situación de nuestros hijos, porque aún dentro de nuestra casa se están perdiendo. Hay padres que no saben cuál es la vida que llevan sus hijos, y a veces los hijos dentro de la iglesia también tienen problemas. Yo estaba mirando una historia de un jovencito que era el que tocaba en la iglesia. Era el de la alabanza y la adoración en la iglesia, y su madre estaba muy ocupada en sus quehaceres, en sus obligaciones, y ella, como estaba en la iglesia, pues ya se le preocupó de él. Y vino una profeta y le dice: entra al cuarto de tu hijo para que tú veas en qué él está. No le hizo caso en ese día, pero luego le hizo caso y fue. Esperó que el muchacho salía, porque él salía y él no dejaba esa puerta abierta, y un día se le quedó abierta para que
madre entendiera qué es lo que estaba pasando. Cuando la madre entró al cuarto, porque hay una cuestión ahora que los padres tienen que respetar la privacidad de sus hijos. Miren, mi hermano, todo hijo que vive en mi casa me dice una cosa así, tenemos problemas. Mis hijos menores de edad viviendo en mi casa, no hay privacidad. Tienen privacidad las hembras, pero precisamente por su desnudez. Pero en cuanto a que en su cuarto va a hacer cosas que yo no sé, no puedo culpar a nadie. Y cuando la madre entró, encontró un altar satánico en su cuarto, y era el que tocaba la música en la iglesia. Mi hermano, los ejércitos de las tinieblas, hasta los cagabates, están en la calle haciendo su trabajo de llevar a nuestros hijos, a nuestra juventud, llevarlo al abismo. El diablo sabe que cuando destruye la familia, se le hace más fácil a él el trabajo en la sociedad. ¿Qué va a pasar con esos niños que quedan huérfanos cuando un hombre mata a su mujer? Que no se le brinda seguimiento para que ese muchachito pueda liberarse de esa situación, de ese trauma. La sociedad que nos espera es una sociedad difícil, de verdad. Entonces, esta palabra que leímos aquí comienza diciendo: he aquí que herencia de Jehová son los hijos. Una herencia, ¿para quién es? Para los herederos. Ok. ¿Cuándo se le entrega? ¿Cuándo se le entrega esa herencia a los herederos? Cuando se muere el dueño. ¿Y Dios muere? No. Entonces quiere decir que nosotros tenemos una responsabilidad delante de Dios. Esos hijos salen de nuestra responsabilidad cuando ellos se hacen mayor de edad. Ellos son los que van a dar cuenta a Dios. Pero mientras son menores de edad y viven en mi casa, yo tengo que entender que eso es una propiedad de Dios y que yo esa propiedad no la puedo descuidar. Amén. Y entendiendo que esta sociedad diabólica, satánica, está precisamente arrastrando a nuestros hijos hacia el abismo para meterlo precisamente al infierno, pues yo no puedo descuidarme con mis hijos. Amén. Así es. Si ellos son una herencia de Dios y Dios nunca muere, pues esa herencia se va a estar en el testador. Entonces cada uno de nosotros como padres le vamos a dar cuenta a Dios de nuestros hijos. ¿Qué hicimos con ellos en la infancia, en la adolescencia, mientras estuvieron debajo de nuestra tutela? Entonces, si ellos son una herencia de Dios, como padres, nosotros tenemos que darle a ellos formación. Pero esa formación no es como un manual que dé un psicólogo. Esa formación es como el testador la dio. Aquí están las instrucciones, el manual para nosotros guiar a nuestros hijos, educar a nuestros hijos, formar a nuestros hijos. Por eso que la palabra de Dios dice en Efesios 6:4: Padre, no exasperéis a vuestros hijos para que no se desalienten. ¿Y sabe por qué la palabra dice eso? Porque cuando yo no cumplo mi papel de padre responsable, después que ya son adolescentes, que es la etapa más difícil del ser humano, que ellos comienzan a buscar su propia identidad y yo no le establecí ninguna,
entonces yo lo quiero corregir si lo dejé crecer torcido. Entonces voy a tratar de llevarlo a la incomodidad, porque yo estoy tratando de enderezar lo que está torcido y eso le produce dolor a él. Pero también la palabra enseña que el padre que ama a su hijo desde temprano lo corrige. Si los niñitos desde los 2 años ellos van diciendo lo que ellos van a hacer mañana, y si yo no lo corrijo cuando son pequeñitos, entonces ¿cómo yo lo voy a corregir después que tienen 15 años? Sino criadlo en la disciplina y amonestación del Señor. La disciplina y la amonestación del Señor están aquí. Pero si yo no la leo, si yo no la aprendo, ¿qué disciplina le voy a enseñar? Que entonces va a enseñar a mis hijos esta sociedad. A nuestros niñitos ahora comienzan a balbucear la palabra, le damos una tablet sin tener cuidado, sin tener observación, sin tener control de ellos. Y nosotros estamos dándole a ellos una bomba de tiempo, porque ellos van a recibir por ahí lo que esta sociedad quiere que ellos reciban para que se tuerzan desde pequeño. Por eso un niñito de 2 años se tira al suelo a patalear cuando quiere algo y no se lo dan, y no lo corregimos. O sea, que le echamos toda la culpa a esta sociedad, pero el problema comienza en el hogar. Es en el hogar que comienza. Entonces, criado en la disciplina y amonestación del Señor. La disciplina no es castigo. La disciplina es discipulado. Y discipulado es enseñanza, formación a la persona. Y la amonestación es advertencia. Y si el niñito falta en algo, entonces se le corrige también. Yo a los hijos míos yo no les di pela nunca. Nunca les di una pela. Pero yo me sentaba con ellos de frente. Y recuerdo que el más grande, cuando tenía 2 años, quería algo y no se hundía, con el cinturón solo a patalear. Yo lo levanté por un bracito y le di una nalgada. Después que se le pasó eso, entonces nos sentamos de frente. Tú eres un tesoro para mí, tú eres lo que yo más quiero. Yo no es verdad que quiero maltratarte, pero tienes que entender que si yo dejo que tú hagas eso, que tú se lo has visto a otro, entonces mañana tú vas a ser una persona intransitable y todo el mundo te va a rechazar. Por esa razón yo te corrijo hoy para que tú llores hoy y yo no sé que llore mañana. Nos abrazamos, lloramos los dos ahí y de ahí para adelante más nunca. Porque lo que pasa es que nosotros creemos que nuestros niñitos se tuercen cuando ellos crecen. No. Dice la Biblia, porque el problema es la Biblia. Pero si nosotros no nos preocupamos por la Biblia, nosotros somos más fácil dar 20,000 pesos por un teléfono que dar 800 por una Biblia. Y la Biblia dice en el capítulo 22 de Proverbios, verso 15, la necedad está ligada al muchacho, pero la corrección lo apartará de ella. Y la corrección está en la palabra. Si la persona valorara precisamente esta palabra, cada domingo no se perdería en un culto en una iglesia que está enseñando de la familia, porque la familia está en peligro de extinción. Una familia no es un grupo de personas en una casa. Es
ese grupo de personas tiene una responsabilidad, roles que tienen que cada uno cumplir. Si no se cumplen, no es una familia, es un grupo de gente en un lugar. Entonces, esta descomposición que tiene esta sociedad comenzó en la familia. Comenzó en la familia. Entonces, ¿por dónde hay que comenzar a interesar? Por la familia. Usted ve todo lo que se ha hecho en educación. ¿Qué se ha conseguido? Nada. Yo decía que si ese 4% no involucra a la familia, eso es dinero para la corrupción. Véalo ahí. Porque si usted quiere renovar, por ejemplo, ¿qué había en este solar? Una casita de madera. Pues para hacer esto, que es nuevo, hubo que derrumbar la casita de madera. Hubo que quitarla total y entonces preparar un fundamento para esta construcción. Así es el caso de nuestros hijos. ¿Qué más dice? Después de que es una herencia de Jehová, dice que cosa de estima es el fruto del vientre. ¿Qué enseña esta sociedad? Que una mujer que queda embarazada y no quiere tener ese embarazo se haga un aborto. Eso es lo que está establecido. Pero aquí dice la palabra de Dios que cosa de gran estima para Dios después que esa criaturita se está formando en el vientre. La concepción es estimada en extremo para Dios. Por esa razón, no al aborto y no a los embarazos sin responsabilidad. La mujer que se decida a tener un hijo tiene que saber con quién lo va a tener. Porque el hombre, después que embaraza a la mujer, él no tiene problemas. Ese problema es tuyo. Porque ella que lo tiene en el vientre 9 meses. Y es la que va a tener que fajarse con esa criaturita cuando nazca. Porque no tiene padre, tiene un papá. Entonces, una mujer que conoce la palabra de Dios no se embaraza de cualquiera. Tampoco después que está embarazada no se produce un aborto. Por lo que eso significa para Dios. Dice la palabra en el Salmo 139:13, porque tú formaste mis entrañas, tú me hiciste en el vientre. Entonces esa criaturita que se está formando en el vientre es Dios que la está formando. El papel nuestro es nuestra responsabilidad, que si no vamos a ser responsables con esa criaturita que va a nacer, pues no hacerla. El verso 4 dice, como saetas en manos del valiente. Una saeta es como una flecha. En aquel tiempo, cuando usaban las flechas, no se tiraba flecha a la loca. Se apuntaba a donde se quería que llegara esa flecha. Así era que se usaban las flechas. Entonces el Señor está comparando a los hijos como con una flecha. Quiere decir que yo como padre tengo un hijo, yo tengo propósito con ese hijo. Tengo meta para ese hijo. Y eso tengo que formarlo desde la infancia. No que yo le imponga lo que yo soy para que él sea también eso mismo, no. Sino que él entienda que según va creciendo, mañana va a ser adulto y tiene que ser profesional. Y por tal razón tiene que aprender un oficio.
Da pena lo que está pasando hoy en día. Padres que tienen hijos que no trabajan, pero tienen una mujer y tienen un hijo. Y el padre se lo cría y todo. Y lo sostiene de todo. ¿Cuándo va a trabajar? ¿Cuándo va a estudiar? Nunca. Y eso es parte de la decomposición que tiene esta sociedad. Porque a veces se le quiere echar la culpa al gobierno. Que no hay fuente de trabajo para los jóvenes. Sí, pero entonces yo veo jóvenes aquí mismo en Inver, yo veo jóvenes que no trabajan y siempre andan con buena ropa, buen perfume y están cada día torciendo el brazo. Y no trabajan porque ya se acostumbraron a esa vida. ¿Para qué van a trabajar? Es como cuando tenemos los hijos que le damos todo lo que ellos les quieran. ¿Cuándo van a trabajar? Nunca, porque tienen sus padres que le dan todo. Entonces, yo creo que si nosotros verdaderamente amamos a nuestros hijos y tenemos una actitud así, nosotros debemos tomar la palabra, porque la palabra es real, la palabra no se equivoca. Todo lo que los grandes pensadores quieran hacer, los pensadores de hoy quieran hacer para tratar de establecer un patrón que no es el patrón que tiene esta palabra, es además. Pero nosotros somos más dados a obedecer a esos patrones que ellos han establecido sin saber que son gobernadores de las tinieblas de este siglo, para torcer la formación de nuestros hijos, para que nuestros hijos mañana no sean nada. ¿A qué se debe el acrecentamiento de la delincuencia? Porque es más fácil atracar que ponerse a dar un pico o una pala. Entonces, como saeta en mano del valiente. Una flecha es un instrumento pulido y preparado, guardado por Dios para cumplir su propósito en la tierra. Yo como padre debo entender que mi hijo, Dios tiene proyecto con él. ¿Usted sabe lo que dice la Biblia? En el capítulo 2 del libro de los Hechos, el verso 17. Oiga lo que dice Dios de nuestros hijos. Vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, y vuestros jóvenes verán visiones. Estos son los propósitos que Dios tiene con nuestros hijos. Pues entonces yo tengo que comenzar desde pequeño a instruirlo para que cuando él llegue a la edad de la adolescencia, él no tenga ese conflicto de buscar su propia identidad, porque en esa búsqueda de su propia identidad, por eso estamos mirando cómo ahora esta sociedad establece que usted, si quiere ser hembra es hembra, si quiere ser varón es varón. Usted elige qué quiere ser. Si usted es varón y usted decide yo quiero ser hembra, pues usted es hembra. Entonces dice que así son, no dice que serán. Así son los hijos habidos en la juventud. ¿Por qué habido en la juventud? Porque precisamente en la juventud es cuando se traen los hijos para que tengamos la capacidad de instruirlo, de educarlo, de formarlo. Si yo ahora con 72 años tengo un hijo, es un loco viejo, ¿qué yo le voy a enseñar? Entonces, debíamos hacer una pregunta. Como padre, ¿hemos cumplido? Y como iglesia, ¿hemos cumplido? Buena pregunta. Pero estamos a tiempo porque Cristo no ha venido. Si yo como padre no lo he hecho, pues yo voy a comenzar desde hoy. Amén.
Y si nosotros como iglesia no lo hemos hecho, también debemos comenzar desde hoy. Pero nosotros comenzamos desde el inicio de esta congregación, desde ese tiempo, comenzamos a hacer eso. A formar los jóvenes que llegaron, los adolescentes que llegaron, para que ellos supieran a dónde habían llegado. Que no llegaron a un lugar de entretenimiento, sino a un lugar de formación, de liberación, de formación a ellos. Que ha sido un trabajo, sí, por eso fue el que Señor nos encomendó. Por eso nuestro lema es: somos una familia. Entonces debemos hacernos la pregunta: ¿hemos cumplido? Entonces dice que bienaventurado el hombre que llenó su aljaba de ellos. La aljaba precisamente era una joroba que se enganchaban ahí, y ahí era que echaban toda la flecha. Cada vez que iban a tomar una flecha de esa para dirigirla, para tirarla a través del arco, ellos la tomaban de ahí. Entonces dice que bienaventurado el padre que llenó su depósito de flecha con dirección. Lo que esta sociedad necesita es familia con formación, familia restaurada, sacada del modernismo que nos ha hecho tanto daño y que ha roto todos los patrones. ¿Cuál es el patrón familiar hoy en día? Que dos hombres pueden ser los padres de esa familia y dos mujeres también. O sea, el patrón que Dios estableció, eso no sirve ya, eso pasó de moda. Por eso tenemos todas estas cosas. Por eso tenemos todas estas situaciones. Por esta razón. Por esa razón, dice que no será avergonzado cuando hablare con los enemigos en la puerta. ¿Por qué? Porque entonces ese jovencito, la gente que ve que este jovencito es diferente a los demás, van a preguntar: pero ¿de quién es ese jovencito que es tan respetuoso, que cuando pasa por el lugar saluda a todo el mundo? ¿Quién es el padre de ese niño? Ah, pero el padre de ese niño es el pastor de la iglesia. Ah, espérate. No, espérate. Es un hombre serio. Y no porque esté en la iglesia, sino porque ha desempeñado la función de padre. Sus hijos lo ha formado con ese plan, porque es su responsabilidad. Y así cada uno de nosotros. El Señor nos ha delegado ser la cabeza de la familia para formar una familia con principios y valores en el temor de Dios. Amén. Nosotros, el Señor desde aquel tiempo le dijo a Israel: esta palabra que yo te mando estarán sobre tu corazón. O sea, esta palabra tiene que gobernarte a ti. Para cuando tú se la hablas a tus hijos, entonces ellos vean que tú eres el primer orador de esa palabra. Porque muchas veces nosotros le establecemos reglas a nuestros hijos y entonces nosotros no las cumplimos. Y cuando pero ven acá, papi, pero tú me dices que venga hasta ahora y entonces tú llegas tarde. No, pues yo soy adulto, yo puedo llegar a la hora que yo quiera. No. El primero que tiene que cumplir las reglas soy yo. Para tener moral, para yo corregir a mis hijos. Si yo no quiero que mis hijos digan malas palabras en el hogar, ni en ninguna parte, yo soy el primero que tengo que cerrarme la boca. Si yo quiero que ellos sean respetuosos conmigo como padre, con su madre como madre, yo como esposo debo ser un ejemplo de ellos en el hogar. No debo hablarle a la mujer como si fuera un trapo viejo, porque eso sucede. A veces hay hombres que le faltan el respeto a su mujer, y hay mujeres también que le faltan el respeto al hombre, y los muchachos ven eso. ¿Cómo yo voy a corregir a mis hijos? Cuando yo le digo a ellos que no deben ser así, que no deben ser violentos, que no deben contestarle mal al otro cuando yo le contesto mal a mi compañera. Todo
comienza con nosotros. Todo comienza con nosotros. Vamos a cerrar con estos elementos que nosotros debíamos comenzar a hacer si queremos verdaderamente que nuestros hijos puedan tener mañana la inclinación a ser legado de padres que han sido ejemplares. Lo primero que debemos hacer es establecerles los principios y valores familiares de Dios que están en extinción. Están siendo quitados. Entonces no puedo llevar a los hijos a la iglesia. Bueno, pues entonces si yo no conozco la palabra, yo voy a buscar a alguien para que me dé un estudio bíblico, tanto a ellos como a mí, en mi casa. Esta iglesia no cobra por eso. Es gratis, usted nomás tiene que pedirlo y se le lleva a su casa. Entonces debemos comenzar por ahí, para establecerle a nuestros hijos lo que dice Dios en la palabra. Entonces, ¿qué va a pasar? Usted está criando a sus hijos de acuerdo a las reglas que Dios ha establecido. Que el vecino le va a decir que usted es atrasado. Ese es el problema del vecino. Pero el problema suyo con Dios es que usted tiene que enseñarle a sus hijos la palabra de Dios en casa. Cuando yo supe eso, ya cuando tenía 7 u 8 meses, no me arrepentí. Comencé a hacer lo que yo no hacía. Y reunía a los muchachos los domingos a las 6 de la tarde. Vamos arriba, vamos al altar familiar. Y ahí comenzamos a hablar de la palabra, aconsejar a través de la palabra. Mira, nosotros debemos ser así. Dios dice que debemos ser así. Como padre, como madre, como hijo, debemos ser así. Yo se lo enseñé. Si hoy ya ellos se tuercen, ese es su problema. Pero Dios no me va a pedir a mí. Porque yo llegué tarde a los caminos de Dios, yo le enseñé lo que la palabra dice que tengo que hacer como padre. Y si usted no sabe la palabra de Dios, usted puede acercarse al pastor y decirle: mira, yo quiero que usted me dé un culto de familia en casa. No importa de la religión que usted sea, no de ninguna, no importa tampoco, porque nosotros tenemos ese problema. Es que nosotros hemos sido llamados para establecer esa semilla de Dios en la familia. Número 2, como padre, ser ejemplo que ellos puedan ver en nosotros, ejemplo práctico. Porque a veces en la iglesia somos santos, pero en casa somos demonios. Pues sí. Número 3, autoridad y disciplina familiar práctica en la familia. Para eso se necesita que los dos padres se unen en la disciplina de los hijos. No hacer como hacía la madre de mis hijos, que cuando yo salía a predicar para Luperón, que ellos me pedían permiso a mí, yo les decía: es que yo no voy a estar aquí, no le puedo dar permiso. Entonces ella decía: váyanse y vengan antes que venga. Pero después que ellos comenzaron a tener sus hijos, se dieron cuenta que la regla que yo les enseñaba era la correcta. Y eso, ellos establecieron esa regla entonces a sus hijos. Que si no iban a estar presentes, no les daba permiso para salir. Esa es la responsabilidad del padre. Número 4. Afecto y cariño familiar práctico de los padres hacia los hijos. No podemos dar lo que no tenemos. Por ejemplo, yo me crié sin padre, sin madre. Me crié con abuelos que me maltrataban. Los abuelos de ese tiempo, ellos no sabían lo que era afecto y cariño. Pero antes de yo meterme en familia, le dije: Señor, yo necesito que todas esas cosas tú las borres, porque yo quiero ser chévere con mis hijos. Y yo me tiraba al piso a jugar con ellos.
y a cada momento lo abrazaba y le decía que eran un tesoro para mí. Y cuando nació la hembra todavía fue más grande, porque ese fue un día extraordinario. Y con ella, después que creció, con ella me tiraba del piso a jugar muñeca con ella. O sea que lo que yo no recibí, yo se lo di. Y después que vine al camino de Dios, que entonces conocí el amor de Dios, pues entonces le di mucho más amor. Porque muchas veces cuando nosotros no recibimos afecto y cariño, entonces nosotros tampoco a nuestros hijos no le damos un abrazo, ni le decimos que lo queremos. No. Ya después que tenemos el amor de Dios, estamos capacitados para nosotros darle afecto y cariño a nuestros hijos. Lo mismo que en el matrimonio también. Debe haber afecto y cariño. No esperar que el vecino sea que le diga una palabra bonita a la esposa. Pues sí. Número 5. Brindarle un ambiente familiar ameno en el hogar. Somos muy dados a hacer planes con nuestros amigos y con nuestras amigas, pero con nuestra familia no. A veces nuestros hijos quisieran, aunque sea que lo lleven al parque a comerse una paleta, y nosotros mejor gastamos tiempo con los amigos. A veces la mujer también quiere ir a comerse un helado, pero vamos mejor con los amigos. Número 6. Saber cuáles son sus amistades con vigilancia y seguimiento. Ahí sí hay que tener cuidado. Como está la cosa ahora, usted no conoce al cojo sentado y llegó durmiendo. Porque todo es del mismo color. Esta sociedad está estableciendo todo del mismo color. Entonces yo tengo que saber quiénes son los amigos de mis hijos. Las amistades. Y estoy dándole seguimiento. Tengo que darle seguimiento. Yo doy gracias a Dios que yo salí de eso. Ya yo salí de esa responsabilidad. Pero si yo estuviera criando a los nietos, fuera así también. Porque hay una plan que dice: dime con quién andas y te diré quién eres. Si yo ando con un sinvergüenza, y si yo soy serio, yo soy sinvergüenza también. Porque la gente valora siempre más lo negativo. No dicen que él es bueno, es responsable, sino que yo soy sinvergüenza como él. Entonces yo tengo que dar seguimiento a eso. Ustedes ven ahora que una persona puede estar sentada en el frente de su casa, que quizás no ha tenido ningún problema con nadie, pero ¿qué pasa? El vecino está allá donde sentado. Y cuando viene a ver, lo matan a los dos. Pero el vecino no tenía que saber, no tenía que ver con eso. Pues hasta para eso hay que tener cuidado ahora. Y si usted, es bueno ser feo ahora, porque ahora si usted se parece a alguien que saliera a matar, usted lo van a matar. O sea, así. Número 7. Interesarse en sus estudios y crecimiento espiritual, emocional y social. Hay padres que no saben en qué grado está su hijo en la escuela. Hay padres que a los niñitos no le chequean a ver si hay tarea o no. ¿Es padre? No, es papá. Entonces ese es uno de los elementos que más debemos tener cuidado de darle seguimiento. Yo conozco de casos de padres que tienen su hijo inscrito en la universidad y van a la universidad y ellos salen para la universidad y no van a la universidad. El padre cree que está en la universidad. Y cuando la universidad lo llama, entonces, pero ven acá, que este hombre no viene por aquí, ¿qué pasa? No, pero sale todos los días para allá y además yo pago la mensualidad. Es que ese no es el punto. El seguimiento que hay que darle. Yo sé que ser padre en este tiempo no es fácil, pero no es imposible. Por eso yo siempre digo a los jóvenes cuando se casan, no se pongan a tener hijos de una vez. Disfruten su matrimonio y entonces luego del matrimonio que los dos se sientan, vamos a tener a la criatura, vamos arriba. Sí, van a darle a esa criatura la formación adecuada hasta su mayoría de edad. Es así.
Número 8 y último, cuidar su entretenimiento y vestimenta, tener cuidado con algunas modas. Porque a veces hay madres que a su muchachita le ponen un cosita aquí y un pantaloncito cortitito. Si ella es corpulenta, entonces va a llamar la atención de los enfermos que hay en la calle, y entonces usted está incitando a que ellos violen a su hija. Yo viví esa experiencia con mi hija y teníamos controversia la madre de ella y yo, porque como ella era gordita, quería ponerle ropita de bailarina. Yo le digo que no, ella no es bailarina, ella es una niña. Porque muchas veces, precisamente por esta sociedad, las madres se dejan llevar de esta sociedad. Y entonces ella le compraba esos vestiditos. Muchos de esos vestiditos yo lo boté. ¿Por qué? Por eso mismo. Porque yo andaba en la calle, yo era el callejero. Ella sabía todo lo que se movía en la calle. Sabía los enfermos mentales que hay afuera. ¿Usted cree que un hombre de 42 años, qué placer puede tener con una niñita de 6 años? Y eso estamos mirándolo continuamente en este país. Entonces yo tengo que cuidar a mis niñas, yo tengo que cuidarla. No debemos comprarle moda a nuestros hijos. No es que tampoco vistamos a nuestras hijas como una vieja, no. Es lo bonito que se ve una niñita con su vestimenta de niña. La hija suya, ¿dónde está ella? Ella está ahí abajo. Vean a esa niñita cómo está vestida, como niña. ¿Y qué pasaría si ella la viste como muchas muchachitas que andan por ahí, con la barriga afuera y un pantaloncito cortitico? ¿Qué va a pasar? No tenemos que cuidar eso. Entonces, esta sociedad necesita una reforma integral y debemos iniciar por la familia, porque ella es la fuente de la sociedad. Cuidemos la herencia que Dios ha puesto en nuestras manos para cuidarla y formarla. Y entonces tendremos una sociedad diferente. Nosotros como iglesia, dice la Biblia en el capítulo 5 de Mateo, dice la palabra del Señor, 14 y 10 a 16, se lo voy a leer. Vosotros sois la luz del mundo. La iglesia de Jesucristo es una lumbrera para que cada uno de nosotros tengamos una linterna. Y la linterna, vean aquí, una ciudad asentada sobre un monte no se esconde. Además de enseñar aquí adentro, hay que enseñar allá afuera, para que ellos conozcan estas verdades. Por tanto, dice la palabra del Señor, no se enciende una luz y se pone debajo de una mesa, sino sobre el candelero, y alumbra a todos los que están en casa. Por ejemplo, nosotros como parte de la iglesia de Jesucristo, cuando salimos a la calle a hablarle en este tiempo de la familia, a hablarle a ellos de la familia, nosotros estamos llevando la luz de Dios hacia las tinieblas del mundo, para que el mundo conozca la luz, conozca las reglas de Dios y no se deje arrastrar de esta sociedad. Por esa razón, dice
así alumbre vuestra luz delante de los hombres y de las mujeres también, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Quiere decir que cuando nosotros salimos a hablarle a la gente acerca de estas cosas que hemos hablado esta mañana, y nosotros la testificamos en nuestra familia, esa palabra se va a creer. Por esa razón tenemos nosotros que poner en práctica nosotros para que ella produzca esa transformación, y esa transformación la gente la pueda ver en nosotros, que cuando le hablamos al mundo le decimos: mira, la mujer es un regalo que Dios nos ha dado, por tal razón debemos cuidarla, debemos amarla, debemos valorarla. La persona también vea en ese predicador que él hace eso. Y lo mismo con nuestros hijos. Nuestros hijos es un tesoro que Dios nos ha dado, que debemos cuidarlo porque es una propiedad de Él. Debemos educarlo, debemos formarlo, debemos enseñarle la palabra de Dios, debemos instruirlo en las cosas que son positivas. Pero yo tengo que darle testimonio de que mis hijos están bajo esa tutela. Así es que por nuestros hijos primeros comencemos a buscar el fundamento de Dios, la regla de oro de Dios, para que podamos tener unos hijos que sean ejemplo, y que no solamente sean ejemplo, que ellos sean legado de nuestra función de padres responsables en esta tierra, y que también como iglesia nosotros sigamos siendo un ejemplo no solamente en este pueblecito de Inver, que lo que predicamos ellos lo puedan ver también en nosotros. Porque así, y eso era lo que pasaba aquí, los padres mandaban a sus hijos a la iglesia, aquí a la iglesia, porque recibían consejo, y recibían consejo de otro joven. Porque no es lo mismo un consejo que yo le dé a un joven que un consejo que le dé al pastor. Pues van a decir, pues yo le digo a ellos: mira, léanse de las drogas. Sí, pero este viejo, después que consejo quiere que otro consejo. Pero cuando ve entonces el pastor dice: ay, espérate, ve acá. Este muchacho yo lo conozco desde que nació, yo nunca lo he ido metido en drogas. Que se enamoraba mucho, eso es lo único. Por eso es normal. Porque si no hacía eso, había que chequearlo de que había. Señor, te damos gracias. Gracias, Señor, por tu palabra, porque en esta mañana tú nos has confrontado con nuestra realidad. En esta mañana tú has mostrado que nos ama y que quiere que nosotros cumplamos nuestra función de padre, de cabeza de familia, pero también que sigamos cumpliendo nuestro papel de lámpara para este pueblo de Inver en cuanto a los principios y valores cristianos para la familia, Señor. Gracias por esta oportunidad, Padre, que nos ha concedido en esta mañana, esperando que tú, que eres el que produce el querer como el hacer, tú, Señor, comience a obrar en nosotros para que nosotros acrecentemos y retomemos lo que hemos descuidado, para que podamos tener una sociedad diferente, una sociedad con temor a ti, y esa nueva generación que tú quieres levantar en este pueblo de Inver sea manifiesta, Padre.